Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Causaron ese mal proceder y lo encarcelaron en celdas de oscuridad, y para él la muerte iba a llegar. Un día ese gran rey a su celda lo fue a visitar. En su rostro reflejaba el dolor por el acto de aquel malhechor. El hombre estaba humillado, reconocía su error y al rey misericordia pidió. Entonces ese gran rey una alfombra extendió desde el palacio a la celda de al que a su hijo mató. Le dijo: ven a mi hogar, la libertad yo te doy, tú ocuparás el lugar que mi hijo dejó. Le dijo: ven a mi hogar, la libertad yo te doy, tú ocuparás el lugar que mi hijo dejó. Ese era yo, ese era yo. Ya quedó atrás aquel tiempo de oscuridad. En valle de sombra y de muerte, mis pasos siempre iban al mar. Estaba yo prisionero en la incredulidad y sin fe. Llorar. De pronto Jesús el gran rey las puertas de mi celda abrió y tomándome entre sus brazos a la libertad él me llevó. Él ha extendido una alfombra desde el palacio real. Con él voy de regreso a mi hogar. Hoy puedo yo caminar por esa alfombra de amor que está cubierta de sangre que Jesús derramó. Hoy puedo yo adorar a Cristo el gran Salvador.
a Cristo el gran Salvador, el que ha extendido esa alfombra de gracia y perdón. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! Aleluya. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Primeramente vengo a honrar al Señor, esta alabanza. Una canción del hermano José Antonio Prado, se llama Mi Testimonio. Esta alabanza, vamos a decirlo así, era prácticamente un poema, porque no tenía melodía, solamente estaba la letra. Bueno, en la guianza del Señor, el Señor me permitió dársela a una hermana. La hermana le sacó la melodía y bueno, y aquí está para la gloria del Señor. Densas tinieblas cubrían mi ser, vagaba errante, sin dirección, rodeado estaba de gran temor, buscaba ansioso la salvación. Entonces yo clamé al Salvador y un destello de luz su luz pude encontrar lo que anhelaba mi corazón. En largas noches yo medité sobre el destino de lo inmortal. Me angustiaba cuando pensaba en lo terrenal. Entonces yo clamé al Salvador y un destello de luz me iluminó, y al contemplar su luz pude encontrar lo que anhelaba mi corazón. Cuando buscaba en el placer saciar mi alma, saciar mi ser, todo fue en vano, pura ilusión, más se sentía mi corazón. Entonces yo clamé al Salvador y un destello de luz me iluminó, y al contemplar su luz pude encontrar lo que anhelaba mi corazón. Ahora no siento ningún amor hacia este mundo de tentación, pues la presencia de mi Señor me ha rebosado de bendición. Entonces yo clamé al Salvador y un destello de luz
salvación. Entonces yo clamé al Salvador y un destello de luz me iluminó, y al contemplar su luz pude encontrar lo que anhelaba mi corazón. Entonces yo clamé al Salvador y un destello de luz me iluminó, y al contemplar su luz pude encontrar lo que anhelaba mi corazón, lo que anhelaba mi corazón, lo que anhelaba mi corazón. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenos días, hermanos y hermanas. Soy la hermana María Chazoy. Me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, en la 34 con 16-17. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Vengo a dar este testimonio que me pasó ahorita en estos días, el sábado, el día que mi Señor nos habló a nosotros allí en el grupo de canto. Y de ese día el Señor, bueno, nos reprendió, se puede decir así, ¿verdad? Nos reprendió y bueno, yo lo sentí a Él porque yo me sentí como con nervios, el corazón me brincaba y así, bueno, estuve días, ¿verdad? Todavía vine al servicio el día domingo y me sentí así, el día lunes todavía me sentí así, que me ardía el corazón, que me ardía y yo quería como gritar, quería como, no sé qué quería. Y lloraba y hasta en el centro, yo no pude estar en el centro y me vine. Y bueno, eso fue el día lunes. El día martes todavía me sentía así. Y el miércoles, el día que estuve aquí en el ensayo, yo me sentí todavía así con eso aquí en mi corazón y todavía lo tengo. Y el Señor me dio una gran bendición. Y como Él me dio una gran bendición, el enemigo quiso como meter sus manos allí. Porque el día miércoles en la noche, yo, para el día jueves, pues, me amanecí que en la madrugada vomitando y vomitando, y eso era vomitando y mi estómago inflamado. Y yo reprendiendo y diciéndole a mi Señor que Él era mi sanador y me senté porque no pude ni siquiera arrodillarme a orar, sino que me senté a orar. Y el enemigo, eso yo estaba desvanecida y él ahí luchando conmigo y yo también allí, hasta que me fui así de ladito y me quedé allí. Yo todavía seguía orando allí y el enemigo todavía no me dejó tranquila hasta que medio me quedé dormida. Como a la hora otra vez me vuelvo a parar y con dolor y con mi estómago inflamado y vomitando. Y entonces ese día jueves no pude salir a trabajar, no pude hacer nada porque eso tenía mi estómago que no comí en todo el día, solamente por ahí me comí algo frío así con un poquito de azúcar. Fue lo único que pude tolerar porque no podía, mi estómago inflamado, no pude salir a trabajar. El día viernes ya me sentí un poco mejor y salí a la calle a trabajar, pero igual mi estómago seguía inflamado y todavía me sentía así muy inflamada.
y hasta tenía mal el estómago, también me mandó para el baño. Y entonces el día viernes salí a trabajar a ver qué se podía hacer porque no había trabajado. Resulta que tampoco hice nada, solamente fue 20 bolívares y me sentía mal y yo dije, no, yo me voy para la casa y seguí orándole al Señor que me diera la sanidad, que yo tenía un Dios sanador y reprendía al diablo. Y entonces no trabajé tampoco, no se hizo nada. Ese día viernes en la noche yo me siento a escuchar las prédicas que siempre escucho y yo digo, bueno, pero mañana tengo que ir para la iglesia o ¿qué hago? No tengo plata ni para ir para el domingo para el servicio. Y entonces me quedé ahí pensando y después se me pasó y seguí en lo mío, en lo que yo estaba con las prédicas. El día sábado cuando me paro, yo digo, bueno, ¿qué hago? Entonces el enemigo me decía que me fuera a trabajar, que no viniera a la iglesia, que me fuera a trabajar, que no viniera a la iglesia. Y así estuve toda la mañana, pero ¿será que me voy a trabajar o será que voy para la iglesia? Hasta que tomé una decisión, dije, no, me voy para la iglesia. Bueno, Señor, usted va a ver cómo va a proveer porque yo me voy para la iglesia. Me bañé, me vestí y me vine para mis estudios bíblicos el día sábado. Y entonces, bueno, hice todo tranquila y el día sábado en la tarde cuando estoy en mi casa estoy arreglando algo por teléfono que me pasó y entonces saco unos papeles de una carterita que yo tengo y saqué todos mis papeles y después los volví a meter. Y cuando yo ese día no puse cuidado tampoco y en la noche me siento a escuchar mis prédicas otra vez como siempre de costumbre y en la noche me acuesto, oro y me acuesto. Al otro día cuando me paro yo digo, bueno, ¿y ahora cómo hago? Voy a revisar a ver si tengo para ir para la iglesia porque no tengo para el servicio, porque no trabajé jueves, ni viernes, ni sábado. Y la gran sorpresa que me dio mi señor es que cuando abro mi carterita encuentro 40 bolívares. 40 bolívares que yo no había hecho, porque no lo había hecho. Eso me los puso mi señor allí. Entonces por eso le doy este testimonio de la gloria y la honra de mi Padre, porque el enemigo quiso como que opacar la gran bendición que me dio mi Señor, porque todavía lo siento, la gran bendición que Él me dio, queriéndome enfermar para ver si yo renegaba, pero como yo tengo un Dios vivo, un Dios que Él me sana porque Él es sanador, y un Dios que provee y me proveó para mis pasajes, y vine a la iglesia y estuve aquí en el servicio y Él me dio los 40 bolívares para yo venir. Por eso le doy la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo. Y espero, hermanos y hermanas, los que están escuchando este servicio, que tengan algo, que estén con esa duda, pídanle al Señor, que el Señor siempre provee, porque el enemigo está pisado, Él está perdido, Él no tiene vida, ni tiene parte en mí, ni en ninguno de ustedes, hermanos. Le doy la gloria y la honra a mi Padre. Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El discernimiento del Espíritu Santo por la palabra, parte 6. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos agradecidos, siempre expresando ese agradecimiento porque es un privilegio y un honor que el Señor concede el poder compartir de la palabra, no solamente para ustedes, sino para mí, que el Espíritu ministre el alimento, la palabra para todos nosotros. Y por eso uno debe siempre estar agradecido que el Señor le permita a uno compartir de su mesa, porque el Señor ha hecho un llamado a los hombres y a las mujeres para que compartan de su mesa y coman de su comida, de su palabra, del alimento que permanece para siempre, el alimento que no se corrompe, el alimento que cuando usted lo come le dará vida eterna, porque es la verdadera comida. Y nos ofrece su sangre, que es la verdadera bebida, la que perdona nuestros pecados, la que justifica nuestras vidas
y la vida de esa sangre viene a nosotros. Somos privilegiados el poder estar en la mesa del Señor ya hoy. Usted dirá, bueno, hermano, ¿y dónde deja la cena de las bodas? Bueno, esa es la cena que viene y que está pendiente de la boda que ya se realizó. Pero ya hoy en día estamos comiendo de ese maná escondido y escondido del mundo, porque el mundo desprecia, el mundo menosprecia el maná de Dios, la revelación de Dios, lo menosprecia y no lo valora. Para ellos es un pan simple, para ellos, para el mundo, es un pan que no tiene valor, un pan que no sabe igual a esos panes especiales que uno puede encontrar en la panadería, un pan con azúcar, relleno, con diferentes cremas, con mermeladas o hechos de diferentes formas, y uno dice, qué pan tan sabroso, dice uno. Pero el pan que el Señor nos ofrece es un pan sin levadura, y a cualquiera que haya probado los panes que han estado en Santa Cena, la verdadera pan sin levadura, porque hay iglesias que hacen Santa Cena con galletas, pero la verdadera Santa Cena, la cena de la comunión con Cristo, es un pan sin levadura y es un pan que no sabe a nada. Y el sabor lo da el Señor. Ese pan, aunque no sabe a nada, es un pan que llena, es un pan que sustenta. Lo digo por experiencia. Hubo hermanos que, eso fue una invitación que hizo el hermano Osvaldo a hermanos que hicieran pan sin levadura, para ver si les rendía. Era algo que el hermano pidió a la congregación y varios trajeron panes sin levadura. Y el hermano me dijo que me los comiera. Y la verdad, aunque eran pequeños, cómo llenaban esos panes, cómo sustentaba esos panes. Y yo dije, qué tipo tan tremendo. El Señor no se equivoca. El Señor es perfecto. Cuando Él dice panes sin levadura, Él sabe lo que nos está dando. Porque ese pan, el sazón lo da Él. El pan es el pan que sustenta, porque el Señor es el que interpreta la palabra. El sazón lo da Él. Hermano, el pan sin levadura que el Señor nos da es un pan que Él mismo interpreta, Él mismo sazona. Un pan que usted y yo, cuando lo comamos, nos va a dar vida, nos va a dar fuerza, nos va a dar aliento, hermano. Es un pan especial, y cuando nosotros comemos de ese pan, no vamos a querer el pan de ningún otro lado, sino la palabra sin mezclas, sin adulteraciones, sin corrupción humana que el Señor nos da. Para nosotros no habrá pan parecido a ese. No hay nada mejor que la palabra interpretada por el Espíritu Santo. No hay nada mejor que cuando el Señor toma la palabra y nos lo revela. Y nosotros vemos la conexión perfecta entre Génesis y Apocalipsis cuando leemos las Sagradas Escrituras, y vemos cuando el Espíritu abre en revelación la intención de Dios, el propósito de Dios. Y cuando vemos eso, nosotros nos gozamos y nos alegramos. Israel, cuando comió de ese pan especial, ese maná que Él enviaba al pueblo de Israel, era un pueblo que al comer ese pan nunca se enfermó. ¿Sabe usted eso? Entre sus tribus no hubo enfermo. Solamente Dios permitía juicios cuando Israel le daba la espalda a Dios en el desierto. Cuando Israel se rebelaba en contra de la voluntad de Dios. Pero Israel nunca plaga tocó sus tiendas, sus familias.
Y eso era porque esa palabra los sustentaba. Esa palabra hizo que no perdieran, inclusive abarcó algo externo. Hizo que sus ropas no se envejecieran. Fueron impregnadas de la presencia del Señor, hermano. Ese maná especial enviado del cielo, hablando en lo natural, que envió el Señor al pueblo de Israel, hacía que como tipo esa unción que salía de los cuerpos de los israelitas, hacía que ese cuerpo o todo lo que ellos tuvieran entraban en esa atmósfera especial, en esa atmósfera celestial. Aún las cosas naturales, hermano. Ellos entraban en esa atmósfera, no se enfermaban. Nunca le faltó el alimento natural, nunca le faltó el agua. Nunca le faltó el agua. Cuando el Señor permitía momentos de prueba, era para que reafirmaran su fe en el Señor. Y el Señor siempre, como dice la Escritura, la peña en donde brotaba el agua, esa peña los seguía. Eso era algo sobrenatural. Israel, cuando comían de lo que el Señor les daba, era un alimento que los hacía entrar en esa presencia y que los llevaba a una atmósfera espiritual de eternidad, hermano. Israel no era cualquier pueblo. Israel estaba bajo la cubierta y protección del Señor. Así igual el creyente, el que cree a Dios, el que come del pan que el Señor almacenó en este tiempo. Es un pan que sustenta el alma del hombre y de la mujer y llena su corazón de vida eterna e impregna todo su ser, cuerpo, alma y espíritu. Los lleva a una atmósfera de santidad y de unción espiritual. Un creyente es Dios en la tierra. Hermano, restaurado a la imagen y semejanza de Dios, entienda lo que es el llamado de un cristiano. Ojo, un cristiano y una cristiana es Dios en el cristiano. Es Dios morando en el cristiano y haciendo la obra, continuando su ministerio que no ha parado porque Él resucitó. Para Él continuar su ministerio aquí en la tierra. Cuando el Señor resucitó, ahora viene en la forma del Espíritu Santo y viene a morar en nuestros corazones. ¿Para qué? Para continuar el ministerio de Jesús, el ministerio de Dios. Ese ministerio no ha parado. Ese ministerio no se ha detenido ni un momento, ni siquiera en los días del oscurantismo, en donde apenas existía un poquito de luz. Ese poquito de luz manifestaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio del buey. Ellos hacían una obra en santidad y de justicia. Ellos le creían a nuestro Señor Jesucristo y obraban conforme a ese ministerio, el ministerio del Señor Jesús. Escuchen bien, el ministerio del Señor Jesús nunca ha parado, nunca se ha detenido. Nunca. Dios siempre ha tenido sus testigos. Dios ha tenido en la tierra, en todas las generaciones, hombres y mujeres que le creen y que le han creído. Nunca el Señor ha dejado de tener su testigo aquí en la tierra. Porque si no hubiera testigo, entonces ahí sí yo pudiera decir, el Señor murió. No, eso nunca ha pasado. Eso nunca ha pasado. Desde el comienzo de la iglesia primitiva, en el día de Pentecostés hasta el sol de hoy,
todo ese tiempo, 2000 años, Dios ha tenido sus testigos, los ha tenido y los tiene hoy en día. Hoy no es la excepción. En esa edad de oscurantismo, Dios levantó esos testigos quienes comían la comida que el Señor les daba. El Señor les daba una comida. El justo en su fe vivirá. Y esa comida lo sustentó a esos cristianos. En la medida en que fue pasando el tiempo, Dios les dio más comida a los cristianos de la siguiente generación, con Juan Wesley. Sin santidad nadie verá al Señor. No solamente incluía la comida de el justo de su fe vivirá, porque una cosa no anula la otra. Ojo, una cosa no anula la otra. El pueblo de la edad de Juan Wesley no solamente creyó santidad, sino que también creyó el justo en su fe vivirá, porque el Espíritu Santo no puede negar su palabra. Ojo, una construcción arriba de la otra. El Espíritu Santo sirvió en la mesa y esa generación comió del pan que el Señor le dio en ese tiempo y ellos continuaron el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Un ministerio misionero, que era el ministerio que más sobresalió en esa edad. La palabra empezó a correr por todas partes. Misioneros llevaban el cristianismo a todas partes, como enseñó el hermano Branham. Empezaron movimientos misioneros en los días de Juan Wesley. Y esa generación fue así porque comió el pan que el Señor Jesús les dio. Ellos no comieron el pan que les dio las denominaciones, un pan mezclado, un pan corrompido. No. El pan que recibieron de la presencia del Señor por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que ministra ese pan. No es un pan humano, es un pan celestial. Es esa revelación de la palabra que cuando la recibimos, esa palabra revelada llena nuestros corazones y conocemos el plan y propósito de Dios. Esa generación creció fuerte, creció fortalecido. Fue una generación que fue fuerte, mucho más fuerte que la generación de Lutero, porque apenas Lutero comió una parte, pero la generación de Wesley comió más, hermano. Y Dios, en el tiempo de la calle Azusa, el comienzo de la edad de la Odisea, Dios dio juntamente con el pan el vino para que lo pudieran digerir. Hermano, dio el vino, el aceite junto al pan. Hermano, dio junto al pan el vino y el aceite. Esa generación fue llena con el bautismo del Espíritu Santo y ahora el Espíritu obraba a través de esa generación. El Espíritu Santo obró maravillas, fueron restauradas muchas verdades de la palabra. Comenzó un proceso de restauración de la palabra. Comenzó un proceso en donde el Espíritu Santo comenzó a restaurar y a llenar con el Espíritu a aquellos hombres. Ya no era solamente justificación y santificación. Construyeron encima de eso. Esa generación construyó encima de eso. La generación de la calle Azusa no negó la doctrina del justo en su fe vivirá, ni tampoco negó la doctrina de sin santidad nadie verá al Señor. Aunque eso no impidió que muchos que creían esa doctrina los atacaran y estuvieran en contra de ellos.
Muchos de la doctrina de la santidad atacaron a la generación de la calle Azusa. Los llamaron desordenados. Los llamaron que eso que habían recibido no era el Espíritu Santo. Pero Dios vindicó que sí. El pan que ellos recibieron era el pan de Dios. El pan de la calle Azusa. Y la verdad del bautismo del Espíritu Santo en el corazón del creyente fue restaurado. Pero ahora también venía el vino de la revelación junto a ese pan, para que ahora toda esa comida pudiera ser digerida correctamente. El mensaje de la hora. Porque después que un niño nace, ahora viene la instrucción y esa es la revelación del mensaje. El mensaje pone todo en orden. El pan completo lo recibimos en la generación del hermano Branham. Dios usó al hermano Branham. La revelación de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos comiendo de ese maná fresco. Ese maná que cuando los sumos sacerdotes entraban en el lugar santísimo, había un vaso con el maná original que caía en los días cuando Egipto estaba en el desierto. Y pasaron siglos y siglos y siglos, y cada vez que ellos entraban, el maná que estaba en esa copa estaba pura y fresca. No había corrupción como la vara de Aarón, que no solamente floreció, sino que daba fruto. Hermano, fíjense lo que hace el comer la comida de Dios. Nos permite que la presencia del Señor, que el Espíritu de Dios pueda venir a nosotros, porque nos lleva a conocer a Dios, nos lleva a conocer su voluntad. La revelación de la palabra nos lleva a saber cómo es Dios. Por eso ese pan nos va a sustentar, nos va a dar fuerzas, nos va a ayudar a caminar en este camino con fortaleza. Y la revelación nos va a ayudar, el vino, a digerir esa comida que nos hemos comido. Usted no puede tomar la Biblia y el mensaje de la hora sin tomar el vino de la revelación. Usted no puede hacer eso. Usted no puede dejar de tomar el vino de la revelación. Porque si usted se come la Biblia y se come, hablando en el sentido espiritual, los folletos escuchan los mensajes del hermano Branham sin revelación, eso le va a causar indigestión espiritual. Hermano, en vez de darle fuerza y sustentación a su cuerpo, lo va a llevar a una debilidad. Usted tiene que tomarse el vino de la revelación para que esa palabra usted pueda digerirla, usted pueda entenderla. Necesita entender la voluntad de Dios, porque no es solamente comerse el pan, es tomarse el vino. Y al mismo tiempo, al comerse ese pan, usted está también con ese aceite puro con el cual fue hecho ese pan. El aceite de Dios. Esa unión perfecta es la que el creyente debe recibir. Vino de la revelación, el aceite de Dios, la unción de Dios y el pan sin levadura. Hermano, por eso en esta hora no menosprecie el pan que nuestro Señor Jesucristo nos está dando, porque eso es lo que nos va a llevar a tener fuerza, pero tómeselo con el vino, no se lo coma así. Usted necesita entender lo que está leyendo. Usted necesita comprender la intención del Espíritu. Al darnos su palabra,
Dios quiere restaurarnos a la imagen y semejanza de Dios. Hombres y mujeres que saben adorar a Dios, saben cómo adorar a Dios, saben cómo allegarse a Dios, porque la palabra adoración es cómo agradar a Dios en todos los aspectos, ya sea en cantar, que es lo que muchos nada más enfocan en nuestra vida, en nuestra manera, en nuestro modo de pensar, en nuestro comportamiento. Todo es una adoración. Adoración no solamente es cantar. Una adoración a Dios es lo que usted le presenta a Dios, la manera en que usted se allega a Dios. Y ese pan, ese vino y ese aceite, cuando el creyente lo recibe, ayuda a la digestión de la palabra y usted comprende a Dios. Esta generación que estamos viviendo, la cual está comiendo el alimento almacenado, es una generación que está llamada a ser una generación fortalecida y con las mismas señales pentecostales de la primera iglesia primitiva. ¿Sabía usted eso? Porque si la palabra revelada produjo eso en la primera edad, tiene que producir eso en la última edad. No puede ser menos. Acuérdense de aquella visión anticipada de la iglesia, cuando el hermano Branham vio a la primera edad y cuando el hermano Branham vio la última edad, a las últimas vírgenes las vio exactamente iguales. ¿Se dan cuenta? No hay diferencia. La iglesia original, la del día de Pentecostés, es el patrón a seguir para la última edad, que es esta, para la última generación de cristianos aquí en la tierra. Tenemos la misma palabra, el mismo espíritu, la misma revelación. Y si todo es igual, entonces el resultado debe ser igual. Pero resulta que no en todos el resultado es igual. ¿Pero por qué, hermano? Porque el resultado no es igual. Con su permiso. Porque cuando han ido a tener comunión, a adorar a Dios, en la Santa Cena, hablando en lo espiritual, han comido el pan sin el vino. Y ese pan no se ha digerido en su organismo. Muchos adoran a nuestro Señor Jesucristo en este tiempo a su manera. Muchos se han allegado a nuestro Señor Jesucristo a su personal manera que ellos consideran que debe ser adorado nuestro Señor Jesucristo. Y al hacer eso, y uno ve, porque usted no puede tapar el sol con un dedo, usted quien me escucha en esta hora, ya sea que se congregue en una iglesia cristiana o que usted se congregue en una iglesia que cree la revelación que Dios envió en este tiempo final a través de su siervo, el hermano Branham. Usted sabe que hay ministerios que tienen diferencias. Unos creen de una manera y otros creen de otra manera. ¿Y qué decir de las denominaciones así llamadas cristianas? Que hay más de 2000 denominaciones que reclaman tener el pan sin levadura del Señor y que reclaman originalidad. Todas reclaman originalidad. Todas reclaman tener el pan puro. Pero cuando comparamos con la iglesia original, hay muchas que no coinciden las piezas. Tienen que cuadrar las piezas. Las piezas tienen que cuadrar. La pieza de la iglesia de hoy, del individuo de hoy, tiene que calzar con la pieza original, si no, no es una pieza original. No se engañe. No vayan a
como decimos aquí en Venezuela, a aceptar una pieza tapa amarilla, una pieza que no es la original, es una imitación. Porque pueden reclamar originalidad, pero al compararla con la iglesia primitiva de Pentecostés y al compararla con lo que Dios mismo en la revelación de la palabra, el mensaje de la hora, declara de cómo debe ser la iglesia primitiva, entonces las piezas definitivamente no cuadran, no coinciden, tienen que coincidir para que pueda entonces ese engranaje funcionar correctamente, porque si usted le coloca una pieza que no va o que no es original, al poco tiempo esa pieza se daña, porque no es original, tiene que ser original para que pueda permanecer y durar allí. Hay iglesias que no creen igual, teniendo el mismo mensaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no todas adoran al Señor de la misma manera? Recuerden lo que el Espíritu ha estado mostrando, el discernimiento del Espíritu Santo por la palabra. Usted tiene por el discernimiento que ver que algo no está cuadrando. Usted, quien me escucha en esta hora, que reclama ser un cristiano, una cristiana, y que tiene el deseo, así lo creo yo, el deseo de agradar a Dios y de hacer su voluntad. Si usted tiene ese deseo, entonces el Señor está lidiando con usted. Pero si usted se conforma con el pan mezclado o con la imitación de lo verdadero, entonces hay un problema con su experiencia con el Señor. Se ha comido el pan, pero no se ha tomado el vino de la revelación que le va a dar entendimiento de lo que es la voluntad de Dios, de cómo adorar a Dios. Lo dije, el Espíritu me dirigió a decirlo, pero lo recordaré una vez más. ¿Sabía usted que la Santa Cena consiste en eso? Consiste en que usted está comiendo el pan y que está tomando el vino. Porque si usted no está comiendo del pan y no está tomando del vino, entonces usted no está teniendo comunión con nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene solo el vino, pero no ha comido el pan, entonces usted no tiene comunión con el Señor, porque es el pan y es el vino. Tienen que ser las dos cosas. En el acto de la Santa Cena, usted está reafirmando que usted se está comiendo el pan y se está tomando el vino. Porque si no, no tiene sentido que usted haga la Santa Cena. ¿Se dan cuenta? Debemos, al tomar la Biblia y el mensaje de la hora, ver por el Espíritu la armonía de las dos, que una nos lleva a la explicación de lo primero, que es la Biblia. Si usted toma el vino de la revelación, va a ver que es lo mismo, que el Espíritu no habló una cosa en la Biblia y otra cosa en los mensajes, ¿no? Es el mismo Espíritu, pero solo lo sabrá si se toma el vino de la revelación. Solamente usted lo va a saber allí. Solamente usted lo va a saber allí. ¿Se dan cuenta? Si usted no tiene esa experiencia, no va a discernir la diferencia. No va a saber diferenciar de lo correcto de lo incorrecto. No va a poder discernir en su vida su condición, si usted está haciendo la voluntad del Señor o no está haciendo la voluntad del Señor. Usted pensará que su adoración, o sea, la manera en que usted se allega a Dios, es la correcta. Pero hay una manera correcta. Y para fundamentar esta introducción y
lo que el Señor ha de seguir dándonos, les invito a leer una escritura muy conocida, Juan el capítulo 4, desde el versículo 23. Juan capítulo 4, desde el versículo 23, y con su permiso voy a tomar otro poquito de agua. Juan capítulo 4, versículo 23, 23 y 24. Aunque es mejor siempre abarcar un poquito, dándole el contexto, para que se entienda cómo comenzó esa conversación. Vamos a leerlo desde el versículo 19. Es la historia del Señor Jesús y la mujer que estaba en el pozo, la mujer del pozo, esa conversación que ellos tuvieron. Cuando el Espíritu Santo discierne a esa mujer diciéndole que no tenía marido, sino que había tenido 5 maridos y el que vivía con ella tampoco lo era, ella discernió que el Espíritu Santo le estaba hablando. Y ella dice esta declaración en el versículo 19. Leemos: en el nombre del Señor Jesucristo. Dícele la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. Por nuestros padres, añade ella, adoraron en este monte, el monte de Samaria, porque ella era una samaritana y había recibido esa instrucción que para adorar a Dios había que adorarlo en ese monte. Por eso ella dice eso. Nuestros padres adoraron en este monte, samaritanos. Y vosotros decís, los judíos, en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Habían 2 enseñanzas, la de los samaritanos y la de los judíos. Dícele Jesús: mujer, créeme, que la hora viene que cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, ahora él le dice lo que el Señor está a punto de hacer y que ya había comenzado, porque el proceso por la fe había comenzado en el ministerio del Señor Jesús, pero él le hace una acotación de ese momento y le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. A los samaritanos no sabían porque no tenían ni el pan ni el vino. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. ¿Qué quiso decir el Señor? La interpretación correcta o el pan correcto lo tenían los judíos en ese tiempo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, vino, y en verdad, pan, la verdad de la palabra, hermano. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Pongámonos en las manos del Señor para que Él nos siga enseñando y que el pan que Él está colocando en la mesa, junto con el vino y el aceite del Espíritu Santo, podamos comer de ese maravilloso pan y de ese maravilloso vino para poder entender la enseñanza del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por este pan y este puro y maravilloso vino que tú nos das. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo en esta hora nos enseñe a todos. Que tu Espíritu Santo, oh Dios, nos muestre la manera de adorar, la manera de allegarnos a ti, Señor. Hay muchos que han comido panes
que han sido mezclados, han tomado del pan original y la harina original y la mezclaron con sus ideas o traían sus propias levaduras de las denominaciones y lo mezclaron. Y el pan que dan a sus congregaciones es un pan mezclado. Señor, que esta predicación del Espíritu Santo pueda redarguirlos y pueda enseñarles a todos que solamente el pan que tú das es el verdadero pan y el vino que tú das es el verdadero vino. La revelación de la palabra para que todos podamos adorar como tú quieres y buscas a esos adoradores. Señor, que tú puedas seguir sirviendo y que los que nos escuchan en esta hora puedan comer de ese pan en amor, tomando del vino para que la voluntad, tu voluntad, sea revelada en nuestros corazones. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida por el error y el pecado en esta hora, y que tú puedas glorificarte de una manera especial en medio de cada uno de nosotros. Sigue sirviéndonos, Señor. Toma control y dominio de esta maravillosa cena que tú nos invitas a comer. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fíjense, el discernimiento del Espíritu Santo por la palabra nos tiene que llevar a cómo es que debemos acercarnos a Dios. Fíjense lo que hace el discernimiento. Nos dice cuál no es la manera de allegarse a Dios y cuál es la manera de allegarse a Dios. Cuál es la manera de cantar, cuál es la manera de vestirse, cuál es la manera de adorar, cuál debe ser mi actitud ante una predicación, al leer la Biblia, al leer los mensajes. ¿Cuál debe ser mi actitud en el mundo lleno de incredulidad? ¿Cómo la voluntad del Señor debe ser revelada en nuestras vidas? Dios, a través del pan y de la enseñanza, nos lleva a cómo adorar en espíritu y en verdad. ¿Se dan cuenta? El Señor, cuando nos revela y nos llena con su Espíritu Santo, el Espíritu nos guiará a toda verdad. Hará que lo hagamos en el Espíritu. Nos llevará, fíjense, todo lo que abarca la adoración, nos lleva a cómo arrepentirnos. El orden de una vida que quiere ser imagen y semejanza de Dios, que Dios la llama una reconciliación. Dios revela en su palabra y nos dice que primero usted tiene que arrepentirse, porque este mundo está constituido en maldad y nuestras vidas han obrado lo contrario a Dios, no lo contrario a lo que usted piensa. Porque usted tal vez tenga un pensamiento liberal y dice, aquí no a nadie ha hecho nada malo. ¿Por qué me juzgas? ¿Por qué dices que yo tengo que arrepentirme? Yo no tengo nada que arrepentirme. Al decir eso, está demostrando que no has entrado en la presencia del Señor, que no has adorado correctamente. Hermano, al decir eso, tus palabras declaran tu condición espiritual, que no sabes adorar a Dios, porque en la presencia del Señor, cuando tú sabes cómo allegarte a Dios, lo primero, cuando viene esa presencia santa del Señor, lo primero que te revela el Espíritu es que eres un pecador y que necesitas arrepentirte, que necesitas restaurarte a la imagen de Dios, que Dios quiere morar en ti. Te enseña el bautismo correcto, porque muchos han comido el pan y se han indigestado diciendo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando se toman el vino de la revelación, entienden que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
es uno solo. Por eso los discípulos en Hechos 2 ya se habían tomado el vino. Hermano, ellos tenían, esos discípulos, el vino, el aceite y el pan. Cuando ellos declaran el nombre, era porque ya se habían tomado el vino de la revelación y ya conocían el nombre de la redención, el nombre por el cual iba a ser llamado ahora la parentela de Dios, la parentela del nombre de Jesús, sus hijos, a los que Él redimió, a los que Él pagó con su sangre y su sacrificio y que Él ahora reclama como suyo, porque la sangre, el precio para pagar nuestra liberación era el sacrificio de un inocente y el Señor lo pagó y Él reclama lo suyo. Hermano, Él reclama lo suyo, Él reclama lo que le pertenece, Él reclama lo que Él pagó. Ningún ser humano podía hacer eso, pero eso debe ser entendido por revelación, porque cuando viene el Espíritu y le revela eso, usted dice, ahora entiendo. Hermano, le revela la santificación. Hay algunos que se han tomado el pan sin revelación y dicen, no hay que ser tan fanático. Un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor, para que no te miren raro como un pájaro raro. Vístete como los hombres, les dicen a las mujeres. Córtate el cabello, eso no importa lo que dice la Biblia. Claro que importa. El día en que te tomes el vino de la revelación, vas a entender, esa palabra va a ser digerida en tu organismo espiritual. Y entenderás que sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, que ahora Dios te está llamando a una santificación y todos los pasos los debes dar en obediencia y en fe, apartándote de lo malo. Eso lo hace la revelación. Si no tomas el vino de la revelación, dirás, me están obligando a ponerme esa falda, me están obligando a que me deje el cabello largo. Y a mí me están obligando a que deje de tomar, a que deje de mujerear, a que deje de fumar. Me están obligando ahora a puro decir la verdad. Antes me gustaban las fiestas. Ahora en la iglesia me obligan. Me dicen que si yo sigo allí no voy a poder seguir en la iglesia. A mí me gusta la iglesia. Eso demuestra que te has comido el pan, pero no te has tomado el vino. Necesitas tomar el vino de la revelación y eso abre tus ojos espirituales y eso es digerido. Tú entiendes a lo que se refiere el Señor. Tú entiendes la voluntad del Señor. Tú entiendes el propósito de Dios y ahora tus pasos ya sabes cómo adorar. Ya sabes que al Señor quiere que te arrepientas de corazón. También sabes que el Señor quiere que seas bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Lo lograste entender. Ahora Dios te revela que sin santidad nadie verá al Señor. Debes apartarte de lo malo. ¿Para qué? Para que ese aceite fresco y puro pueda venir a tu corazón. El Espíritu Santo morando y te conviertes ahora en una fuente de esa revelación. Ahora la presencia del Señor está en tu corazón. Ahora Cristo comienza un ministerio en ti, el ministerio de la reconciliación. ¿Sabía usted que ese ministerio lo tienen hombres y mujeres? Hermano, el ministerio de la reconciliación. ¿Usted me está diciendo que las hermanas tienen un ministerio? Sí, el ministerio de la reconciliación, el mismo ministerio de los hombres, el ministerio de Cristo en el hombre. ¿Y qué está ministrando? El perdón de Dios, que yo he sido perdonado, he sido santificado y que he sido lleno del Espíritu Santo. Y ahora
el Espíritu en mí les dice a todos, miren lo que ha hecho el Señor conmigo, reconciliaos hoy con Dios. ¿Se dan cuenta? Allí usted comienza a adorar. Y cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted tiene comunión con el Señor. El Espíritu Santo lo llena de su presencia y en su presencia usted adora. En su presencia usted danza en el Espíritu. Ojo, usted danza en el Espíritu lo pone a adorar, a cantar, a gritar. El Espíritu lo pone, si es su voluntad, a hablar en una lengua desconocida. Así hicieron con los discípulos. El Espíritu los colocó como si estuvieran borrachos. ¿Y qué decían? Los mismos que estaban en Jerusalén dieron testimonio, adoraban a Dios. Dicen las maravillas de Dios. Hermano, el Espíritu los puso a adorar. El Espíritu estaba adorando, alabando al Señor, estaba intercediendo por medio de ellos. Había comenzado un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y fíjense cómo ese ministerio obró en esa primera predicación. Más de 3,000 se arrepintieron y aceptaron al Señor Jesucristo. Fíjense, ¿se dan cuenta? El Espíritu ahora comienza un ministerio. Y ese ministerio es su vida y mi vida siendo restaurada y cambiada por el poder de Dios. No un religioso, no. Ese no es el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo no es un religioso, una religiosa. Es Cristo en el hombre y en la mujer. Obrando lo mismo que obró en el principio. Adorando lo mismo que adoraron los creyentes originales. El Espíritu lleva al creyente a hacer las mismas obras que la iglesia primitiva, a adorar de la misma manera, a predicar de la misma manera, a tomar la palabra con el vino de la revelación. ¿Se dan cuenta? Esa primera generación, vaya que sí conocían a Cristo. Estaban tan llenos que Dios permitió que sus obras, ese ministerio, fuera el ejemplo a seguir. Fuera el ejemplo a seguir. Porque no el ministerio de Pedro, no era el ministerio de Pablo, no era el ministerio de Juan, era el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entiendan eso. Entiendan eso. Usted que reclama tener un ministerio, el ministerio quíntuple, el ministerio de la predicación, ese es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted tiene que predicar lo que predicaba nuestro Señor Jesucristo, conforme a la palabra. En la palabra revelada por el Espíritu Santo. Tiene que cuadrar la pieza. Usted, no importa de cuál de los 5 ministerios sea usted, su enseñanza tiene que ser con la interpretación de Dios. Usted tiene que predicar lo que nosotros llamamos bajo la unción del Espíritu. Y en esa unción Dios ministra pan y ministra vino. ¿Se dan cuenta? Al mismo tiempo, porque la fe viene por el oír. Pero si usted está tomando la palabra y la mezcla con su propia levadura, entonces Dios no puede vivificar algo que no es original. Dios no vivifica una idea humana. Dios vivifica y revela su voluntad en la palabra. Y por eso es que nosotros tenemos esa confianza, porque si usted ha tenido esa experiencia, sabe que es así. Cuando usted lee los mensajes del hermano Branham, sabe que
es el Espíritu ministrando, dando el pan y el vino. ¿Se dan cuenta? Pero ¿por qué algunos no creen igual, hermano? Porque vienen del mundo con sus viejas levaduras, que no quieren renunciar a esas viejas levaduras, no quieren dejar de creer como creían en el mundo, en las denominaciones, y muchos trasladan su interpretación y la mezclan con la harina y el pan sin levadura, puro y fresco. Lo mezclan y producen en algunos casos un pan atractivo. Se ve hasta más gordito, más doradito que el pan original. ¿Sabía usted eso? Que muchos, voy a utilizar esa expresión, panaderos espirituales, ministros, han tomado sus propias levaduras y han tomado la palabra original, el pan original, la harina original, y la han mezclado y han sacado unos panes realmente espectaculares a la vista. Panes espectaculares a la vista. Se ven gordos, grandes panes y hasta dorados. Pero cuando uno ve, no tiene nutrientes, no tiene vitaminas. No es un pan puro. ¿Y qué pasa? El que se come esos panes no está recibiendo el nutriente original. Está comiendo un pan mezclado. Y como Dios no revela mentiras, Dios no revela doctrinas humanas, Dios revela su voluntad en la palabra, entonces esas personas no digieren correctamente el vino o el pan que se han comido y produce el efecto del pan que se han comido. Se comportan tal y como son sus iglesias en donde están. Son imagen y semejanza de esas iglesias. Esa iglesia les sirven ese pan y ellos se lo comen y los convierte en personas que reflejan la imagen y la semejanza de esa denominación o de ese grupo así llamado cristiano. Ese no es el llamado que el Señor nos hace. Él quiere que nosotros adoremos al Señor. Él quiere que nosotros cuando vengamos a su presencia, ¿cómo hacemos para adorar, hermano? Hágalo en espíritu y en verdad. No cometa errores siguiendo sus propios caminos. No, usted quiere adorar a Dios, quiere hacer su voluntad. Usted quiere predicar lo correcto. Usted quiere estar seguro que lo que usted predica es lo que le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor lo aprueba 100%. Pídale al Señor, Señor, que no sea yo, que sea tu Espíritu ministrando, porque es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser usted, ni puedo ser yo. Tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted se rinde en las manos del Señor, entonces Dios lo usa a usted, ya sea si del ministerio quíntuple para predicar o del ministerio de la reconciliación, porque en todas es el mismo espíritu y la misma palabra. ¿Se dan cuenta? Cómo la manera de adorar a Dios, la manera de allegarse a Dios, son hombres y mujeres dirigidos por el Espíritu para hacer las cosas. ¿Se dan cuenta? Es un pueblo que por la revelación de ese pan sin levadura que se ha comido, entiende cómo es que Dios obra y cómo es que Dios quiere que usted, quien me escucha en esta hora, se comporte. Dios conocía el corazón de esa mujer en el pozo. Sabía
que el problema de ella era la enseñanza. El pan que le habían dado en ese pueblo samaritano la había llevado a comportarse de una manera perdida. Pero su corazón estaba correcto. Y Dios, el cual conoce lo más profundo de los corazones, Él sabe, si usted quien me escucha en esta hora, Él sabe si su corazón es correcto. ¿Sabía usted que en Él en estos momentos no está viendo su doctrina, sino su corazón? Si su corazón no es correcto, entonces es muy difícil que la palabra pueda hacer el efecto en su corazón. Porque usted tiene que llegarse con el deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Dios tiene que ver en usted ese deseo. Si usted se allega a Dios, Él se va a llegar a usted y le va a revelar su voluntad para que ese velo de pecado que lo tiene amarrado usted a las cosas del mundo sea quitado y la revelación de Dios pueda venir a usted. Esa mujer con la parte, porque cada denominación tiene una parte que es verdad, ojo, ese es el gran engaño de las denominaciones. Tienen una parte de la verdad y esa parte de la verdad es la que Dios respalda. Si su fundamento doctrinal tiene 5 doctrinas y una está correcta y 4 erradas, Dios va a vindicar en la correcta, no la errada. Hermano, Dios desechará las 4 erradas y tomará la única que está correcta y se la vivificará. ¿Se dan cuenta? Ahora, el Señor le dice a esa mujer, mujer, créeme, que ni en Jerusalén ni en este monte de Samaria vas a adorar a Dios. Porque ella, al ver la manifestación del Espíritu, dijo, ¿cómo hago para llegarme a Dios? Yo quiero hacer lo correcto. Yo quiero hacer la voluntad de Dios porque a mí me dijeron que era en este monte. Enséñame cómo llegarme a Dios. ¿Qué le quiso decir? Yo quiero ser reconciliada. Hermano. ¿Se dan cuenta que enseguida, al venir al discernimiento, es lo que ella dice? Nuestros padres adoraron, dicen que es aquí. Y ustedes dicen que es allá. Yo quiero saber, dime en dónde. Porque yo quiero saber cómo allegarme a Dios. Fíjense lo que hace el ministerio de la reconciliación. El Espíritu en usted produce fe en la persona que lo ve y que lo escucha. Él quiere saber cómo llegar a ser como usted, cómo manifestar a Dios como usted. Él quiere saber cómo Dios puede también obrar como obra en usted y cómo hace usted la voluntad de Dios. Esa persona también lo quiere hacer. ¿Se dan cuenta? Y le dice, ahora yo quiero saber, enséñame cómo puedo adorar. Discernió a Dios en Jesús. Hermano, la mujer discernió a Dios, al Dios que ellos decían creer, y lo discernió en Jesús y le dijo, aquí estoy, la oportunidad que he querido. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabía usted que yo puedo llegarle con el mensaje de la hora a una vida que está en error? Pero si esa persona no tiene el deseo de hacer la voluntad del Señor, de nada le sirve. ¿Por qué el Señor se manifestó a una mujer como ella y no a aquella gama de sacerdotes y fariseos de su generación? Porque esa generación no quería hacer la voluntad del Señor. No quería adorar a la manera de Dios,
sino que ellos tenían su manera formal de adorar y no querían salirse más de ahí. No estaban interesados, no me interesa eso. En cambio, esa mujer abrió su corazón a Jesús y le dijo, ¿cuál es la manera? Y el Señor Jesús le dijo, no es en este monte, hija mía, ni en Jerusalén, aunque ellos tenían una parte del pan, pero ahora, hermano, ¿se dan cuenta? Como los luteranos y los wesleyanos, ellos tenían una parte, está bien. Ahora suma eso, no lo deseche, suma eso, suma a justificación, suma a santificación, suma el bautismo del Espíritu Santo y los dones espirituales, súmalo. No lo deseche, súmalo. Porque si tú los desechas, estás desechando el pan y no tienes comunión con Cristo. Ojo, súmalo con el mensaje de la hora y el Espíritu Santo va a unir todo ese pan y te hará como Jesús. Hermano, ni en este monte, ni en Jerusalén. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, que da la revelación, y en verdad, la palabra revelada. Ojo, fíjense, Santa Cena, comunión, no puede separar eso. Usted no puede separar el mensaje de la hora de la revelación, porque si no va a creer cualquier cosa de lo que usted lea en un folleto, o va a creer cualquier cosa que usted lee en la Biblia. La manera de allegarse a Dios no puede ser cambiada. Tiene que ser revelación del Espíritu en la palabra. La palabra, el mensaje de la hora, debe ser revelado por el Espíritu al individuo. Porque si no tiene esa experiencia, se va a comer la interpretación que le pueda dar cualquier persona. En cambio, la revelación lo va a llevar a adorar. Recuerden, eso abre todo cómo allegarse a Dios en líneas generales de la manera correcta. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Él tiene ya que estar en su corazón en la forma del Espíritu Santo. Ahí está el aceite también. Y los que le adoran, los que se allegan a Dios, los que quieren hacer la voluntad de Dios, los que quieren hacer lo correcto delante de Dios, tienen que adorar en espíritu. Es necesario y en verdad. Ahora, usted puede tener la Biblia con la mejor versión del mundo. Y usted puede tener los mensajes del hermano Branham, todos en la mejor traducción, en folleto o en audio, como usted desee. No le va a servir si usted no se come el pan con el vino. Tiene que ser revelado para que sepa cómo adorar a Dios. Para que sepas cómo adorar a Dios. Para que Dios se manifieste en usted. ¿Y cómo es eso? Dícele la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Fíjense, ya estaba empezando a tomar el vino, porque ella, si primero lo llamó profeta, ahora lo asociaba con Cristo. ¿Se dan cuenta? Ya ella estaba empezando a entender. Y le dijo, pues que el Mesías va a hacer eso. Y el Señor se le manifestó abiertamente. Jesús dice, yo soy que hablo contigo. Hermano, ¿se dan cuenta lo que hace
la revelación del Espíritu en base a la palabra al individuo lo lleva a adorar de la manera correcta. Lo lleva a adorar de la manera correcta. Va a discernir, a identificar todas las levaduras que usted trae y las va a desechar si usted es como esa mujer que acabamos de leer. Si desea realmente saber cómo adorar a Dios. Esa pregunta solo usted que me escucha en esta hora la puede responder. No adorar a su manera. Si no me permiten adorar a mi manera, no voy. Pues déjeme decirte que para adorar a Dios tienes que adorar en espíritu y en verdad. Si quieres que la revelación llegue a ti, tú tienes que tener la humildad de la mujer en el pozo del agua. Esa mujer samaritana. Si no tienes esa humildad, de nada te va a servir. No vas a entender nada. No estás interesada o interesado en hacer lo correcto, en buscar la adoración. En este tiempo, en un tiempo tan conclusivo como el que estamos viviendo, es necesario que el creyente sepa y conozca la voluntad de Dios. Pero solo podrá saberlo si esa persona está interesada en hacer la voluntad de Dios. Para que el Espíritu pueda ministrar pan y vino. Solamente así usted podrá hacer lo correcto. Solamente así usted podrá agradar a Dios. ¿Está usted dispuesto en esta hora, usted que me escucha, que está acostumbrado a adorar a su manera, a llegarse a Dios? Cuando hablo de adorar, no necesariamente se reduce a cantar. Es usted que está acostumbrado a llegarse a Dios a su manera. Que le guste o que no le guste, así yo adoro. Así es que yo me allego a Dios. Usted, sea quien sea que diga eso, que piense eso o que crea eso, está muy, pero que muy equivocado y equivocada. Dios no está obligado a recibir su manera pervertida de adorar. Si usted en esta hora tiene la humildad de esa mujer samaritana, entonces el Señor se va a llegar a usted y le dirá: yo soy. Solamente en espíritu y en verdad vas a saber cómo adorarme, porque yo te voy a guiar a toda verdad. Yo te voy a guiar a tener comunión conmigo. Hermano, cómo vestirte, cómo hablar, cómo cantar, cómo adorar. Cuando tú hables en una lengua desconocida, yo voy a estar allí hablando a través de ti con gemidos indecibles. Cuando tú dances en el Espíritu, voy a ser yo celebrando esa victoria que ahora ha sido reconciliado con Dios. Cuando tú profetizas, yo voy a profetizar a través de ti. ¿Se dan cuenta que es el Espíritu? La manera de allegarse a Dios. ¿Estás tú dispuesto o dispuesta? ¿Tienes la misma humildad de la mujer samaritana? Porque si tienes la misma humildad, Dios se va a llegar a ti como se allegó a esa mujer. Recuerda, a la generación de Israel no les sirvió tener amplios conocimientos de la Biblia o que hayan sido descendientes de la tribu de Leví. No les sirvió porque Dios no se manifestó a ellos. Dios no les dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Se dan cuenta? Pero sí se allegó a una mujer humilde. ¿Estaba en pecado? Sí, pero era una mujer humilde que cuando el Señor se muestra, ella dice:
Aquí está Dios, enséñame cómo también puedo adorarte, cómo también puedo servirte, cómo puedo vivir para ti, cómo puedo allegarme a ti. ¿Estás dispuesto? Que sea Dios en tu vida, guiándote y dirigiéndote en todas las cosas, y que el Señor pueda recibir tu sacrificio de amor. Voy a hacer una oración por ti. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, porque tu maravilloso Espíritu Santo revelando tu palabra, Señor, yo sé que va a quitar el velo de muchas vidas. Hombres y mujeres que están acostumbrados, han vivido una vida a su manera, con su propia personalidad, con sus maneras personales de vivir. Han alimentado su propio espíritu, viviendo de cierta manera y comportándose de cierta manera. Pero en esta hora, que tu espíritu rompa esas cadenas de religiosidad y de engaño en que el enemigo los ha tenido todos estos años, y que puedan llegarse a ti en corazón humilde para que tú les puedas revelar tu voluntad. Les das el pan y el vino de la revelación y tú te manifestarás a ellos, como lo hiciste con esa mujer, Señor. Y ellos podrán ahora, sabrán cómo allegarse a ti, sabrán lo que te agrada y lo que no te agrada. Buscarán hacer lo que te agrada y al mismo tiempo se alejarán de lo que no te agrada. Oh Señor, revela tu maravillosa revelación de amor, que tu Espíritu Santo comience a tocar los corazones y puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre. Señor, esta palabra, como dice tu misma palabra, no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra administración, porque el hombre come todos los días. Y todos los días Dios sirve el pan y el vino. Si usted tiene hambre y sed de Dios, y quiere comer del pan, Dios está ministrando el pan todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, con el pan y el vino a través de sus servidores. Los ministerios son tipificados como servidores, son los que sirven la comida. Un sirviente, uno que sirve en un restaurante, él no es mayor ni menor que nadie, él solo sirve. Hermano, él trae la comida porque él ni siquiera la prepara. Él trae la comida, esa comida la prepara Dios. El ministerio quíntuple, el ministerio de los, va a sonar raro, el ministerio de los camareros de Dios. Ellos no preparan comida, ellos traen la comida de la presencia del Señor y se la dan al pueblo para que pueda ser alimentado por Dios. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, la comunión en oración del pueblo del Señor. Porque cuando se habla de adoración y la manera de llegarse a Dios, uno entiende por qué hay comunión. Y el Señor ha revelado que quiere que su pueblo ore por el derramamiento del Espíritu Santo. Muchos no tienen el Espíritu Santo y cada día la iglesia baja, la frialdad aumenta. Y muchos no están interesados en hacer la voluntad de Dios, en adorar a Dios. Esa es una señal que muchos no están comiendo el pan puro ni el vino de la revelación. No les interesa hacer la voluntad de Dios. Y eso solo lo puede revertir un avivamiento espiritual que cambie y sacuda los cimientos espirituales de los hombres para hacerlos que vuelvan a Dios. El Espíritu lo puede hacer. Y Dios ha llamado a su pueblo a orar. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra por nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona. Dios, a través de nuestro pastor, nos da la palabra, el cual Dios lo ha constituido
como el líder espiritual, hablando en el sentido del ministerio del Señor Jesucristo en él, para alimentarnos con la palabra. Por eso les invitamos los domingos a las 9 de la mañana, la predicación, todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenecer online. También por la página de nuestra iglesia, www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, Dios no está obligado a recibir su adoración pervertida. Si usted es sincero, usted va a llegar con corazón humilde al Señor, dispuesto a desechar lo que no es conforme a la palabra, lo que no es la manera de adorar a Dios, para ahora sí, con corazón humilde, Dios nos enseña. Y allí se cumple esa escritura. Y fuimos todos enseñados por Dios, alimentados por Dios, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.